Elina Kovács, una mujer de 98 años, se encontraba en su diminuta casa en Budapest, rodeada de recuerdos que parecían susurrar historias antiguas en cada rincón. Las paredes, cubiertas por fotografías enmarcadas con manos temblorosas, mostraban rostros familiares y momentos congelados en el tiempo, mientras en una esquina una pequeña pila de cartas amarillentas aguardaba ser leída o quizás solo recordada. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en tonos dorados que contrastaban con la sombra profunda que todavía habitaba en su interior. Sus ojos grises, que reflejaban décadas de vivencias y heridas, se posaron en el horizonte como si buscara en el lejano paisaje alguna respuesta que no había encontrado en años. Con un suspiro que parecía pesar en el aire, Elina levantó lentamente una mano del respaldo de su sillón, tocando con dedos temblorosos el marco de una fotografía antigua. Una imagen de Budapest en tiempos de guerra, con sus calles llenas de caos y sus rostros marcados por el miedo. Susurró para sí misma, en un tono apenas audible, mientras la memoria comenzaba a abrirse paso. ¿Y dónde quedó aquella niña que quería ser libre? Se levantó con dificultad, sus pasos arrastrando siglos de silencio, y se acercó a una mesa donde descansaba un cuaderno de tapas gastadas. En sus ojos apareció una chispa de determinación, una decisión que llevaba mucho tiempo postergando. Abrir aquella vieja caja de secretos que había sellado con el silencio de años. La habitación quedó envuelta en un silencio casi sagrado, solo roto por el suave crujir de las maderas y el susurro del viento que rondaba la ventana, como si los propios fantasmas del pasado quisieran escucharla. Con manos temblorosas, la anciana tomó el cuaderno, y en ese instante, en su rostro se dibujó una expresión que conjugaba tristeza y valentía, una mezcla de miedo y esperanza que definía la esencia misma de su historia. Aquella historia de lucha, de supervivencia, de un dolor que todavía ardía en su alma, pero que ahora, en silencio, comenzaba a salir a la luz, impulsada por la necesidad de que su voz, a sus años, aún pudiera resonar en el mundo y quizás encontrar la paz que tanto anhelaba. Elina miró al nieto con una mezcla de duda y nostalgia. Sus ojos grises se empañaron por un instante, mientras el pequeño se acercaba con curiosidad, tocando suavemente la mesa de madera envejecida, donde descansaba una vieja foto enmarcada. La habitación, impregnada de un olor a madera polvorienta y recuerdos, parecía contener el susurro silente de siglos pasados. El niño, con voz inocente y llena de interés, preguntó: «Abuela, ¿de dónde vienes? ¿Qué historias guardas en ese corazón que parece tan fuerte, pero tan lleno de sombras?» La anciana respiró profundo. Sintió cómo un nudo le apretaba la garganta, y en ese momento, la furia contenida de sus recuerdos emergió con fuerza, como una ola que amenaza con desbordar. Sus manos temblorosas se apoyaron en el borde de la mesa, mientras su mente viajaba años atrás, a Budapest en medio del caos, a la pequeña niña como una sombra que se desliza en la penumbra y que te deja marcado, sin saber si alguna vez volverás a ser libre. La mujer de 98 años levantó lentamente la vista, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y miró al nieto con una expresión de resiliencia profunda. «Pero un día», continuó, esa niña cansada decidió que ya no podía seguir viviendo en silencio. Fue un acto de rebeldía simple y poderoso, algo que muchos no entenderían, pero que en ese momento fue más fuerte que cualquier miedo. Esa noche, cuando todos dormían, ella se escondió, encontró la fuerza en su interior y huyó. No fue fácil, y el camino estuvo lleno de peligros, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar de verdad. Elina entrecerró los ojos, como si en ese recuerdo aún pudiera escuchar los pasos apresurados, el roce de sus pies en el suelo frío, el temblor en sus manos mientras cruzaba las sombras de Budapest. Sabía que su historia era mucho más que un relato, era un acto de resistencia, una declaración de que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza puede prenderse con un solo acto de coraje. Y ahora, frente a su nieto, con su voz quebrada pero llena de verdad, sentía que ese acto pequeño, esa huida, todavía vibraba en su alma,
como una llama que nunca se apaga y que, con cada palabra, buscaba no solo sanar su propio dolor, sino también dar voz a todas esas víctimas que no tuvieron esa oportunidad. Con un suspiro profundo, soltó la última frase con la suavidad de un secreto revelado. Y así, niño, fue como la pequeña Elina logró al fin escapar de las sombras y empezar a construir su propia luz. La escena se despliega con un caos ensordecedor que parece desgarrar el alma de Budapest. El cielo gris y pesado, salpicado por explosiones lejanas, refleja el pánico que se respira en las calles llenas de civiles que huyen sin rumbo, buscando refugio en la penumbra. Entre esa marejada de sombras y gritos, una niña de apenas 12 años, con el rostro marcado por el polvo y la tristeza, se aferra a su pequeña mochila, sus ojos llenos de un miedo que atraviesa los huesos. La presencia de soldados en la esquina, con sus uniformes oscuros y miradas frías, la hace estremecer, pero su destino cambia en un instante cuando un hombre corpulento, de rostro endurecido y ojos que no dejan lugar a dudas, llega con paso firme. Es Gábor, su tío, un hombre cuya presencia impone y que, en ese momento, parece una sombra más de las devastadas ruinas. Sin mediar palabra, la agarra del brazo con una fuerza que traspasa el físico. Mientras ella intenta resistirse, con el corazón desbocado y lágrimas de miedo que parecen arder en su garganta. «Vamos, niña, sin hacer preguntas», gruñe Gábor, arrastrándola entre las ruinas, donde el humo y el hollín se mezclan con los temblorosos suspiros de desesperanza. La niña mira alrededor, buscando a su madre, a sus amigos, a un indicio de normalidad que ya no existe. Solo encuentra la fría determinación del tío y la certeza de que, en ese instante, su vida cambió para siempre. La cámara capta un primer plano de sus ojos, que reflejan un mar de confusión y angustia, mientras él la fuerza a seguirlo, como si fuera una pieza más en un tablero de ajedrez, donde el miedo es el único movimiento posible. La escena no solo es un retrato de la brutalidad de ese día, sino también el comienzo de una lucha interna que décadas después, Elina aún no logra silenciar del todo. En ese instante, el peso de la historia la aprisiona, y en el silencio roto solo se oyen los pasos apresurados y la respiración entrecortada de una niña atrapada en un destino de sombras y resistencia, con la esperanza de que alguna vez podrá escapar y contar su verdad. Gábor la tomó del brazo con una mano firme, sus dedos apretando la piel delicada de su muñeca, mientras la arrastraba sin escrúpulos por el pasillo oscuro de la vieja casa. Elina, de a pie, en medio de la penumbra. Elina sintió cómo su pequeña alma se quebraba, pero también cómo una chispa de resistencia empezó a arder en su interior, silenciosa y contenida, como un gemido que aún no encontraba salida. La escena se repite en su memoria con un eco indeleble. La presencia del tío siempre acechando en ese rincón oscuro, una figura monstruosa que, con cada acto de abuso, parecía alimentar su sombra interior, la misma que después intentaría esconder durante décadas, como un secreto enterrado en lo más profundo de su ser. En medio de la noche, Elina se acurrucó en su pequeño rincón, apretando los puños, con tanta fuerza que sus uñas casi perforaban la piel de sus palmas. La penumbra era su aliada, un refugio donde podía envolver sus pensamientos y tramar en silencio. El murmullo distante de Gábor, que roncaba con pesadez en otra habitación, era una melodía cruel que la impulsaba a actuar. Cada noche, cuando la casa parecía respirar en calma, ella hacía una promesa muda, un juramento que solo ella podía oír en lo más profundo. Resistir, aguantar, encontrar una manera de escapar. Aunque su corazón latiera con miedo y sus manos temblaran de impotencia, con los ojos cerrados, imaginaba su plan, sus pequeñas acciones de rebeldía, esas que parecían insignificantes en ese momento, pero que en su mente cobraban un significado de libertad. Recordaba cómo había observado con atención cada movimiento del tío, cada patrón en su rutina, cada momento en que se distraía o se entregaba al sueño. Un día, mientras él dormitaba con la boca abierta y un ronquido que parecía un trueno,
Elina, con mucho cuidado, deslizó una sábana que cubría una vieja caja de madera escondida bajo su cama. Dentro, guardaba pedacitos de su vida secreta, un trozo de tela, una pequeña piedra, unos dibujos hechos con carbón y una nota que ella misma había escrito en una hoja gastada, con la letra temblorosa pero decidida. Resistiré. Esa noche, mientras el silencio se hacía absoluto, ella pensó en las palabras que le susurraría a su reflejo en el espejo alguna vez, en las historias que esperaban por ser contadas y en la esperanza de un amanecer sin cadenas. Cuando él se levantaba para ir al baño, ella, como una sombra que se desvanece en la oscuridad, se deslizó lentamente hacia la puerta, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. La tensión era tan densa que podía sentirla en su respiración, en sus músculos temblorosos. Pero cada paso que daba, cada suspiro contenido, era una victoria en sí misma. Sabía que no podía dejar que Gabor detectara su plan. No quería que su miedo la paralizara para siempre. En ese momento, en ese combate silencioso entre su voluntad y su temor, Elina hizo una promesa aún más firme. Esa noche, si lograba salir, sería el primer día de su libertad, y para ello tendría que confiar en su astucia, en su paciencia y en la fuerza que, aunque pequeña, siempre había guardado en su interior. La oscuridad la envolvía, pero su espíritu se levantaba, firme, decidido. La noche era su aliada, y en ese instante prometió que, aunque el camino fuera imposible y el riesgo enorme, ella encontraría una salida, no solo de la prisión física, que era su hogar, sino también de la cárcel invisible que había construido en su alma durante tantos años. Porque, en medio de esa noche silenciosa, Elina sabía que su resistencia, por pequeña que pareciera, era la chispa que podía encender su esperanza y devolverle la dignidad que la violencia y el silencio le habían arrebatado. Mientras la noche se cernía sobre Budapest, Elina permanecía en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sin duda, hay un final para el sufrimiento. Pero en la realidad, su cuerpo permanecía quieto, acurrucada en la sombra, mientras sus pensamientos se aferraban a esa imagen. ¿Y si esa puerta realmente existe? Pensó con una mezcla de miedo y determinación. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería dejar escapar, pero que amenazaban con rodar por sus mejillas. En ese instante, su mano se movió lentamente, con cuidado, como si cada palabra escrita pudiera sellar su destino. «No puedo seguir viviendo en silencio», escribió con letras temblorosas pero firmes. «Mi historia debe salir a la luz, aunque duela, aunque me destruya en el proceso, porque solo así podré romper las cadenas que me atan a este pasado oscuro». La pluma descansó en el papel, y Elina sintió que en ese acto, por pequeño que fuera, había sembrado una semilla de resistencia. En ese instante, en su interior, escuchó un susurro suave, casi como un eco de aquel sueño. La puerta entreabierta seguía allí, invitándola a cruzar, a dejar atrás el miedo y la culpa, y a caminar hacia la luz que la esperaba, más allá de la sombra de sus recuerdos. Ella cerró los ojos por un momento. Respiró profundo, y en esa pausa comprendió que esa noche, en esa habitación silenciosa, no solo escribía unas páginas, sino que también forjaba la primera chispa de su liberación definitiva. La esperanza, esa llama pequeña pero persistente, ardía ahora con más fuerza, alimentada por la certeza de que, en algún rincón del mundo, esa puerta que soñaba era real, y ella, al fin, tendría el valor de abrirla. Elina observó detenidamente la expresión de su nieto, mientras le entregaba un pequeño sobre de papel envejecido, con marcas de tiempo y polvo acumulado en sus pliegues. La mano temblorosa de ella temía abrirlo, pero algo en la mirada del joven, esa mezcla de respeto y curiosidad, le dio el valor que necesitaba. Con un suspiro profundo, retiró la pequeña doblez
y deslizó la hoja amarillenta entre sus dedos, sintiendo cómo una corriente fría atravesaba su cuerpo. La letra, aún nítida, le recordó los días en que la violencia y el miedo la habían mantenido en silencio, en un rincón oscuro de su alma. Entonces levantó la vista y en voz entrecortada dijo: «¿Sabes? Cuando era niña, pensé que ese horror se quedaría conmigo para siempre, que nunca podría escapar de la sombra de aquel hombre que juró protegerme y, en cambio, me hizo su prisionera. Pero hoy, con esto en mis manos, siento que ya no puedo seguir callando. Necesito que entiendas que esa guerra, esa violencia, no solo fue en los campos o en los mapas, sino también en mi carne y en mi espíritu. Cuando tú me mostraste ese documento, ese pequeño fragmento de historia que habla de luchas, de resistencia y de destrucción, supe que no podía dejar que mi silencio ahogara tu historia, que mi pasado, por duro que fuera, no debía ser una cárcel más». Miró al vacío, con lágrimas que amenazaban con deslizarse, y añadió con firmeza: «Debo contar todo, por mí y por las voces que no tuvieron oportunidad de hacerlo. Porque si algo aprendí en estos años, es que el valor no está en no temer, sino en enfrentarse al miedo con la cabeza en alto. Y ahora, más que nunca, sé que esa valentía es la única manera de liberar las cadenas que el pasado me impuso, de transformar ese dolor en un acto de justicia, por todas las heridas que aún laten en mi memoria y por aquella esperanza que, a pesar de todo, nunca murió». Elina se sentó en el rincón de su pequeña habitación, sus manos temblorosas sujetando con cuidado un cuaderno gastado y una pluma que parecía, sus ojos llenos de recuerdos y de heridas aún abiertas, mientras su voz interior le susurraba que aquel acto simbólico era el primer paso para enfrentarse a su monstruo más temido, el retorno de sus recuerdos más oscuros. En ese instante, con cada palabra escrita, Elina sentía que las cadenas de su pasado comenzaban a ceder, que por fin podía mirarse cara a cara en ese espejo de papel y decirse con voz firme: «No me rendiré. No dejaré que el miedo sea quien dicte mi historia. Hoy, por fin, elijo la libertad». Y en ese acto de valentía silenciosa, con la tinta como testigo, empezó a construir un puente entre su pasado y su presente, una vía que la llevaría, quizás, hacia la paz que tanto anhelaba. Sentada en su vieja butaca, Elina sostenía con manos temblorosas su diario gastado, cuyas páginas estaban llenas de notas y recuerdos que parecía haber escondido en lo más profundo de su alma durante décadas. La luz tenue de la tarde se filtraba por las cortinas, proyectando sombras que bailaban en las paredes, mientras su mente viajaba entre sus sueños y su pasado atormentado. Cerró los ojos por un instante y respiró profundamente, sintiendo cómo el aroma a papel envejecido y a recuerdos reprimidos la envolvía, dándole la fuerza para enfrentar su historia. En su mente las voces de su infancia resonaban como ecos distantes, el susurro del viento recordándole las noches en las que Gabor, su tío, había llegado con su sombra de crueldad y control, robándole parte de su inocencia en cada toque inapropiado, en cada mirada amenazante. Pero ahora, en ese momento de quietud, ella se encontraba en un cruce crucial. Con el pulso acelerado, tomó su pluma y empezó a escribir en su diario, dejando que las palabras fluyeran como un río desbordado, sin censura, sin miedo. Escribió con una determinación renovada, como si cada letra fuera un acto de resistencia contra el silencio impuesto. Recordó aquella noche en que, acorralada en su habitación, decidió que no sería solo una víctima, que había una chispa de rebeldía en su interior que no podía apagar. «No puedo seguir huyendo», escribió con firmeza. «Quiero que el mundo sepa quién soy realmente, que no soy solo un reflejo de su abuso, sino una mujer de alma guerrera». En ese momento, en su mente, apareció la figura de su yo joven, una niña asustada pero con una chispa de rebeldía que nunca se apagó por completo. La imagen se volvió más vívida cuando soñó con un escenario simbólico, ella enfrentando a Gabor
en un combate silencioso, donde las palabras eran armas y la dignidad su escudo. En sus sueños el enfrentamiento era feroz y al mismo tiempo liberador. Elina sintió cómo en ese acto simbólico sus temores se disipaban como niebla y en su lugar surgía un impulso de valentía, de proclamarse vencedora. La tinta que llenaba las páginas de su diario no solo era un registro de sus heridas, sino también un mapa para su sanación, un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía poseía la fuerza para luchar y reconstruirse. Con cada palabra escrita, sentía cómo la barrera del silencio se rompía, cómo las cadenas invisibles que la ataban empezaban a deshacerse, dejando espacio para la esperanza y la reparación. En ese instante, Elina comprendió que su relato, por doloroso que fuera, era también un acto de amor propio, un puente entre su pasado y su presente, y que solo enfrentando sus sombras podría realmente hallar la paz que tanto anhelaba. La noche caía lentamente, pero ella permanecía allí, en esa unión de sueños y realidad, con el corazón latiendo con fuerza, decidida a no dejar que el miedo la venciera, a convertir su historia en un faro que iluminaría el camino de otros que todavía luchan en el silencio. En medio de las sombras que Gabor proyectaba sobre su pequeña habitación, Elina se movía con cautela, consciente de cada uno de sus pasos y del riesgo que implicaba cada pelea de su alma que clamaba por libertad. En su mente repetía en silencio: «No voy a dejar que me quiten todo, ni siquiera esto», mientras sus dedos temblorosos apretaban la figura con desesperación contenida. Incluso en las horas más oscuras, Elina encontró formas de desafiar a Gabor en secreto, escondiendo objetos que representaban su pequeño mundo de autonomía, aunque cada una de esas acciones estaba marcada por el riesgo de ser descubierta y castigada con mayor brutalidad. En esas noches silenciosas, se imaginaba a sí misma como una guerrera invisible, que con cada pequeño acto de rebeldía le hacía un hueco en su alma para respirar, para seguir creyendo que algún día sería libre. Y en su corazón guardaba la esperanza de que, en algún momento, esa resistencia silenciosa sería suficiente para que su espíritu no se quebrara por completo, y que, a pesar del dolor, su fuerza interior seguiría intacta para enfrentarse al futuro que aún le quedaba por vivir. En la penumbra de su mente, Elina comenzó a desafiar en silencio la sombra opresora de Gabor, esa presencia que siempre la había dominado con su silencio ensordecedor y su mirada fría. Se imaginó, con una intensidad que le cortaba el aliento, una confrontación en la que, por fin, reclamaba su derecho a ser escuchada y defendida. Sus ojos grises, que conservaban la lucidez de sus casi 100 años, se llenaron de una determinación renovada, mientras sus pensamientos cobraban forma en un escenario imaginario. «Basta. Ya no más», se susurraba con firmeza, mientras apretaba los puños en la oscuridad de la habitación, sintiendo cómo esa acción simbólica le devolvía un pequeño fragmento de poder que le había sido arrebatado desde la infancia. En su mente se colocó frente a él, con la voz firme y desafiante, como si esa resistencia interior pudiera traspasar los límites de su cuerpo y alcanzar sus oídos. «No permitiré que sigas gobernando mi vida, Gabor. Ya no. No soy tu propiedad, ni tu objeto de control. Has abusado, sí, pero hoy decido que mi voz será más fuerte que tus amenazas y tus golpes. Tú no eres invencible ni absoluto. Soy una mujer que ha soportado demasiado, pero que aún tiene la fuerza de decirte basta. Puedo imaginar que me miras con esa sonrisa cruel, esa que siempre buscaba intimidarme. Pero ahora, en mi mente, te desafío con la mirada y la voz». Con cada palabra que formulaba en su interior, sentía como una chispa de rebelión ardía en su pecho. Esa luz que parecía apagada durante décadas, pero que, en ese momento, se avivaba con cada pensamiento de lucha. Se vio a sí misma levantándose lentamente, como si esa acción física pudiera hacer realidad esa resistencia mental, y en su interior gritó: «No me vas a doblegar más, Gabor. Estoy cansada de tu control, de tus golpes y de tu silencio impuesto. Ahora, en esta batalla simbólica, te exijo que escuches mi verdad, que sientas mi rabia
y que entiendas que, aunque sea solo en mi imaginación, esta vez no voy a ceder, porque tengo una vida que reivindicar, una historia que no será borrada por tu crueldad. Y si en mis sueños puedo desafiarte, en la realidad también puedo empezar a construir esa valentía que siempre me faltó. Porque, aunque el tiempo me haya dejado arrugas y cuerpos marcados por el sufrimiento, mi espíritu todavía arde con la fuerza de quien, en silencio, decidió resistir, incluso en la oscuridad más profunda. Y allí, en esa confrontación mental, Elina sintió cómo la tensión se convertía en una especie de guerra interna, un acto de rebelión que le devolvía, aunque solo fuera en su interior, la dignidad que siempre le había sido negada. Elena se movía con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras trataba de deslizarse por la rendija de la puerta entreabierta del pequeño cuarto que había conseguido abrir en secreto. La penumbra era su única aliada, un refugio momentáneo donde intentó soltarse, pero sus intentos fueron en vano. La violencia de Gabor la sometió, dejándola doblegada, con la cara arañada y el corazón encogido. Él la sujetó por el cabello, arrastrándola con brutalidad, y le escupió. ¿Crees que puedes desafiarme? Tú solo eres una niña inútil. La humillación le quemó la piel, pero lo que más la desgarraba era la sensación de ser completamente atrapada en esa prisión de miedo y silencio. En ese momento, Elena sintió la fría dureza del suelo bajo sus rodillas, su respiración entrecortada, y supo que aquel acto brutal no solo era una muestra de su poder, sino también un espejo del control absoluto que Gabor ejercía sobre su espíritu. La oscuridad la rodeaba, y en esa condena eterna, se dio cuenta que aquella noche, más que nunca, su esperanza parecía desvanecerse entre las sombras, sellando en su memoria un silencio aún más profundo que el que había mantenido durante todos esos años. En aquel momento oscuro, Elina sintió que su alma se deshacía en un abismo sin fin. La sombra de Gabor parecía envolverla por completo, apretando su corazón con una fuerza casi física, mientras su mente intentaba escapar de ese peso insoportable. La desesperanza la invadió con una intensidad que la paralizó. Sus manos temblorosas se aferraron a la almohada, sus ojos nublados por lágrimas que no lograban salir, atrapadas en un silencio que parecía más una condena eterna. Pensó que nunca, en toda su existencia, podría librarse de aquel lazo de miedo y humillación. La culpa, esa compañera silenciosa y mordaz, empezó a susurrarle en el oído. ¿Por qué no pudiste defenderte? ¿Por qué permitiste que te destruyera? La vergüenza le quemaba las mejillas, y en su interior se sentía como una niña rota, incapaz de encontrar una salida, con la sensación de que su historia, sus sueños y su dignidad estaban condenados a perderse en las sombras que la rodeaban. La imagen de Gabor, con su rostro siniestro y su voz desafiante, se repetía en su mente como un eco persistente, mientras ella se hundía en un mar de desesperanza. Pensó en su familia, en su infancia robada, en las promesas de un futuro que ahora parecía irremediablemente alejado. La oscuridad no solo era física, sino que se había instalado en su espíritu, apagando cualquier chispa de esperanza que aún pudiera quedar. Ella, que alguna vez fue una niña llena de sueños, ahora solo podía sentir el peso de un pasado que le parecía irremediable, como si la cárcel de su silencio y culpa fuera un castigo sin final. Y en esa noche interminable, en ese rincón oscuro de su memoria, se entregó a la sensación de que la libertad era solo un espejismo, mientras la opresión y la vergüenza seguían desgarrando su alma en silencio absoluto. En la penumbra de su pequeña habitación en Budapest, Elina se sentó en la silla de madera desgastada, rodeada por un silencio que pesaba como un yugo invisible. Sus manos temblorosas apretaban una pequeña servilleta arrugada, símbolo de siglos de secretos guardados en las entrañas de su memoria. Sus ojos grises, que en el presente reflejaban una calma casi etérea, se nublaban con lágrimas que no lograban salir, atrapadas en un mar de emociones no expresadas. La oscuridad le envolvía como una manta pesada, recordándole que aquella historia, que había llevado en silencio durante casi un siglo, parecía condenada a permanecer oculta,
como una herida que nunca cicatrizó. La voz de Gabor, con su tono desafiante y su mirada siniestra, resonaba aún en su cabeza, como un eco que no lograba silenciar. ¿Crees que puedes escapar de mí, pequeña? Tú nunca podrás liberarte de lo que soy. Ella, con las manos apretadas en puños, cerró los ojos y respiró profundo. La imagen de aquel niño asustado, atrapado entre el miedo y una esperanza rota, la golpeó con fuerza. Con un esfuerzo titánico, enfrentó los fantasmas del pasado que amenazaban con desgarrarla, mientras en su corazón se forjaba una decisión que había postergado durante décadas: la rabia contenida y del deseo de redención. La habitación parecía estremecerse con la intensidad de sus pensamientos, mientras un nudo en la garganta le impedía gritar. Solo podía llorar en silencio, enfrentando la duda de si algún día su historia sería escuchada, si su voz, por fin, sería liberada. En esa noche infinita, en ese espacio donde el pasado y el presente se entrelazaban en un duelo silencioso, Elina supo que su lucha no terminaba allí, que debía seguir adelante, rompiendo las cadenas invisibles que la mantenían prisionera, con la esperanza de que, quizás, un día, su relato sirviera para que otra alma se levantara y encontrara la fuerza para luchar también. Sentada en la pequeña sala de su hogar, rodeada de recuerdos y objetos que parecían susurrarle historias del pasado, Elina sintió cómo la determinación se apoderaba de ella como una llama que no podía apagar. La luz de la tarde filtraba a través de las cortinas desgastadas, creando destellos dorados en su cabello plateado, mientras su mano temblorosa sostenía con firmeza el diario que había escrito en secreto durante meses. Miró a su nieto, un joven de ojos brillantes y sonrisa comprensiva, que le había prometido escucharla sin juzgarla. «¿Estás segura, abuela?», preguntó suavemente con una mezcla de respeto y sorpresa. Ella asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de lágrimas y resolución. «Sí, hijo. Ya no puedo seguir guardando esto en silencio. Mi historia no puede quedar en las sombras. Es momento de que toda la ciudad, toda la comunidad, conozcan lo que viví. No para buscar venganza, sino para que nunca más alguien tenga que sufrir en silencio como yo». Su voz, aunque susurrante, transmitía una fuerza que sorprendía incluso a ella misma. Se levantó con pasos firmes, tomando una vieja libreta donde había escrito fragmentos de su historia, y en un acto casi ritual, empezó a trazar con cuidado los pasos que seguiría. La idea de enfrentarse públicamente era aterradora, pero también un acto de justicia, de reafirmar su dignidad. A su lado, el joven le tomó la mano, apretándola con suavidad y diciendo: «¿Qué necesitas que hagamos? Solo quiero que me acompañes. Quiero que mi historia deje de ser una sombra en mi alma y se convierta en un faro de esperanza para quienes aún luchan en el silencio». Con esa decisión en su corazón, Elina comenzó a planificar su aparición en un programa de radio local, donde, con voz temblorosa pero llena de coraje, relató fragmentos de su pasado, enfrentando a su miedo con cada palabra. La sala se quedó en silencio cuando terminó, pero en su mirada ardía una luz diferente, la de la libertad conquistada, no solo en su espíritu, sino también en la comunidad que la escuchaba y la comprendía. En ese instante, Elina supo que había dado el paso más importante de su vida: dejar de ser víctima y comenzar a ser una voz que inspira, un ejemplo de resistencia que, aunque con cicatrices, seguía luchando con la misma fuerza de siempre. Elina se sentó con la espalda recta frente a los micrófonos de la pequeña emisora local, sus manos temblorosas sujetando con firmeza un puñado de papeles arrugados, mientras sus ojos grises reflejaban una mezcla de miedo y determinación. La habitación, apenas iluminada por una lámpara cálida, parecía reducirse a un espacio sagrado donde sus palabras tendrían el poder de romper décadas de silencio. Respiró hondo, sintiendo cómo el peso de su pasado se apretaba en su pecho, y con una voz que, aunque entrecortada por la emoción, lograba transmitir toda la intensidad de su relato, comenzó a hablar. «Hace muchos años, en Budapest, mi vida estuvo marcada por la sombra del miedo y la opresión. Cuando tenía apenas 5 años, mi tío Gabor empezó a abusar de mí en secreto, en rincones oscuros,
donde el silencio se convertía en mi único refugio y cárcel a la vez. Era un hombre violento, controlador, que usaba su fuerza para dominarme, y cada día sentía que mi alma se desgarraba un poco más. Tenía miedo, pero también una chispa de rebeldía que, en momentos pequeños, me impulsaba a buscar una salida, aunque pareciera imposible. Sus lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por las mejillas, pero no se detuvieron, porque en ellas llevaba años de heridas calladas. Una noche, cuando Gabor se volvió más violento, más cruel, sentí que ya no podía soportar más. En ese instante me dije a mí misma: no puedo seguir así, tengo que luchar, tengo que escapar. Con esa decisión en el corazón, busqué la fuerza para levantarme, para desafiar a ese monstruo que me había hecho sentir insignificante y vulnerable. Fui pequeña, pero mi espíritu empezó a arder con una llama que no podía apagar. Cuando Gabor se dormía, en medio de la penumbra, me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y sin pensar en el peligro, me escapé, pero continuó con firmeza. Ahora, con casi 100 años, sé que esa historia no debe quedar en las sombras. Quiero que otros escuchen, que otros conozcan el precio del silencio y la fuerza que se requiere para romperlo. No fue fácil, pero aprendí que el valor no siempre está en la fuerza física, sino en la capacidad de enfrentarse al miedo y decidir que, aunque el pasado duela, no define quién soy ni quién puedo ser. Quiero que mi voz sirva para iluminar caminos oscuros, para decirle a las víctimas que no están solas, que la esperanza existe incluso en los momentos más sombríos. Y ahora, aquí, en este micrófono, siento que por fin puedo liberar esas palabras que durante tanto tiempo permanecieron atrapadas en lo más profundo de mí. Al terminar, un silencio reverente llenó la pequeña sala. Elina, con lágrimas aún brillando en sus ojos, sintió como una carga inmensa se levantaba de sus hombros, y en ese acto de valentía se convirtió en un símbolo de resistencia, en un faro que iluminaba el camino de muchas otras almas que aún luchan en el silencio. En sus sueños, Elina se encontraba en un vasto y desolado campo que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista, un espacio infinito que reflejaba su lucha interna más profunda. Allí, el cielo se tornaba de un gris oscuro, nublado por nubes pesadas que parecían presionar su pecho con cada respiración. En ese escenario onírico, Gabor aparecía como una figura imponente, vestida con ropas desgastadas y un rostro que denotaba la crueldad de sus años de control y violencia. La mujer, con el cuerpo tembloroso, lo miraba de frente, sintiendo el peso de una historia que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. La escena se tornaba cinematográfica. La cámara interna de su mente capturaba cada detalle, desde el brillo de sus ojos en la figura de Gabor hasta la expresión de determinación en su rostro. Ella, con una voz que resonaba en su interior, empezó a hablar, desafiante, sin miedo. «No te tengo miedo, ya no te tengo miedo». La figura de Gabor se estiraba, como si quisiera aplastarla con su presencia, y le gritaba con voz cavernosa: «Eres solo una niña débil, nunca podrás vencerme». Pero Elina, en esa lucha simbólica, no retrocedía. Con una fuerza que parecía escapar de sus entrañas, se levantó del suelo. Sus ojos brillaban con una intensidad renovada. En ese momento, un círculo de luz dorada la rodeó, dándole una energía que no sabía que poseía. Con un movimiento decidido, levantó la mano y gritó: «¡Basta!». Y en ese instante, la figura de Gabor empezó a desvanecerse, como si fuera humo disipándose en el aire, mientras ella se sentía cada vez más ligera, victoriosa. La escena se volvió más luminosa. El campo se transformó en un espacio de paz y esperanza, y Elina, en ese acto interno, logró confrontar la sombra que la había perseguido durante décadas. En ese triunfo simbólico, experimentó una sensación de liberación total, como si por fin hubiera roto las cadenas invisibles que la aprisionaban, y en esa victoria interior sintió que una parte de su alma había sido sanada para siempre. Elina se encontraba en su pequeño salón, rodeada de una maraña de fotografías envejecidas
y recuerdos cuidadosamente guardados en marcos de madera. Cada imagen era un trozo de su historia, un testimonio de su resistencia silenciosa. Sus manos temblorosas, aún fuertes en su esencia, descansaban sobre su regazo, mientras sus ojos grises, reflejo de una vida marcada por el sufrimiento y la esperanza, contemplaban con serenidad esa colección de momentos que, en su interior, habían sido también sus batallas. La luz dorada del atardecer entraba suavemente por la ventana, bañando la habitación en un cálido resplandor que parecía envolverla en un abrazo de aceptación. La expresión en su rostro era tranquila, casi luminosa, como si, en ese instante, hubiera logrado cerrar un ciclo que le había pesado durante décadas. Murmuró con voz pausada, pero firme. «Ya no hay cadenas que me puedan atar. Lo que viví fue un acto de resistencia y amor que me hizo quien soy». En ese momento, una lágrima plateada rodó por su mejilla. No por tristeza, sino por la liberación definitiva que sentía en su alma. Sus dedos recorrieron suavemente una fotografía en la que, de niña, sonreía escondida tras un árbol. Esa imagen que representaba su primer acto de rebelión, su primer grito de esperanza. Se levantó lentamente, con pasos que todavía tenían fuerza, y se dirigió a un pequeño altar improvisado con objetos que simbolizaban su victoria. Un libro abierto, un pequeño relicario con una cruz y una vela encendida. Allí, con la mirada fija en la llama temblorosa, expresó con voz llena de paz: «Mi historia, aunque dolorosa, fue también un acto de resistencia y amor propio. Hoy puedo mirarme en el espejo y saber que, a pesar de todo, encontré la fuerza para seguir adelante, que sané mis heridas y que, por fin, acepto quien soy». La habitación se quedó en silencio, solo interrumpido por el suave crepitar de la vela consumiéndose lentamente, mientras en su corazón florecía una paz profunda, una comprensión que trascendía el dolor y celebraba la dura belleza de su existencia. En ese lugar sagrado de recuerdos y aceptación, Elina Kovacs, con sus 98 años, había sellado su triunfo. Su historia no sería olvidada, porque en ella había residido la verdadera fuerza del espíritu humano, esa que se revela en los momentos más oscuros y en la valentía de transformar el sufrimiento en una poderosa declaración de amor propio. La comunidad de Budapest, conmovida por la valentía y la profunda sinceridad de Elina Kovacs, decidió organizar un acto público en su honor para honrar su testimonio y su lucha incansable contra la sombra del pasado. La plaza central se transformó en un escenario lleno de luz, donde las calles parecían contenerse en silencio respetuoso. La vieja casa de Elina, decorada con flores frescas y banderas, parecía vibrar con una energía nueva, un reconocimiento colectivo a su resistencia. Cuando la anciana, con su rostro reflejando una mezcla de nerviosismo y determinación, salió al estrado, la multitud guardó silencio absoluto. Elina, con su voz temblorosa pero firme, empezó a relatar su historia, su infancia robada por un tío que simbolizaba no solo el abuso, sino también la opresión de una cultura que permitía que la violencia se naturalizara. «No fue fácil, pero aprendí a pelear con las palabras y la dignidad», dijo mirando a los ojos a quienes la escuchaban. Los rostros de los asistentes se iluminaban con lágrimas contenidas y asombro, mientras ella describía cómo, en un acto de coraje, logró escapar de aquel infierno, enfrentando sus miedos en una batalla interna que hasta entonces había llevado en silencio. «Mi historia no es solo mía, es la historia de muchas que no han tenido voz», afirmó, con la voz cargada de emoción. En ese momento un niño pequeño le entregó una vela encendida, símbolo de esperanza y memoria, mientras una mujer mayor abrazaba a su nieta y le susurraba: «Tú también puedes sanar. Solo necesita que alguien te diga que no estás sola». La imagen de Elina con la vela en las manos, iluminando con su luz su rostro curtido por los años, pero lleno de paz, quedó grabada en la memoria colectiva. La plaza se convirtió en un símbolo de resistencia, un acto de reconocimiento a la fuerza que se encuentra en la verdad, en la vulnerabilidad y en la valentía de contar la propia historia sin temor. La gente comprendió que su relato era más que una confesión. Era una invitación a romper el silencio, a luchar contra la injusticia
y a celebrar la capacidad infinita del espíritu humano para sanar y renacer. En ese instante, Elina no solo era una testigo del horror pasado, sino también un faro de esperanza, una voz que resonaría en cada rincón de la ciudad, inspirando a quienes aún luchan por liberarse del peso de su propio silencio. Elina se encontraba en su pequeña casa, rodeada de recuerdos que parecían susurrar historias olvidadas y heridas aún abiertas. La luz suave del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en tonos dorados que contrastaban con la sombra de sus años y el peso de su pasado. Con una sonrisa serena, sus dedos temblorosos recorrían los objetos nostálgicos. Una vajilla de porcelana que su madre le había regalado en tiempos mejores, unas fotos desgastadas de Budapest en guerra, la vela que una vez encendió en la plaza, símbolo de esperanza y memoria. La mirada de Elina se posó en ellos, como si buscara en esas pequeñas cosas la fuerza para seguir adelante, para cerrar un ciclo que había luchado por mantener abierto durante décadas. «¿Sabes qué, nieta?», se susurró con voz suave, casi como si temiera romper ese silencio dulce. «La vida me enseñó que incluso en las peores tinieblas puede crecer una chispa que nos invita a luchar y a sanar, aunque el camino sea largo y doloroso». Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y se dirigió a la mesa donde descansaba una taza de té. Su mano temblorosa tomó la taza y sintió su calor reconfortante, como si fuese un abrazo que atravesaba años de sufrimiento. Mientras respiraba profundamente, cerró los ojos por un instante y dejó escapar un suspiro profundo, ese que llevaba en su alma desde que era niña, y que, en su interior, sabía que había llegado el momento de dejar fluir todo lo que había contenido durante tanto tiempo. La imagen de su rostro, curtido por las arrugas y marcada por lágrimas silenciadas, se transformó en un reflejo de paz, esa paz que solo la aceptación verdadera puede otorgar. Miró hacia su reflejo en el espejo y, con una sonrisa tenue, pronunció con voz firme y llena de dignidad: «Ya no más sombras. Mi historia es mi fuerza, y mi fuerza es mi luz para quien quiera escucharlo». En ese instante, en su corazón resonó la certeza de que su lucha, su relato y su acto de valentía habían sembrado una semilla de esperanza que, además de sanar sus heridas, ahora podía iluminar el camino de otros que, como ella, aún buscaban la manera de liberarse de la oscuridad que muchas veces los había aprisionado. La paz interior que tanto anhelaba finalmente se hizo presente, y en ese silencio lleno de recuerdos, Elina supo que su vida, con toda su historia de dolor y resistencia, había alcanzado un sentido profundo. Su historia no solo era un acto de supervivencia, sino una luz que había comenzado a brillar en la memoria colectiva, un faro que invita a todos a no